Feliz día para todos, feliz inicio de semana y estamos terminando hoy este mes de agosto, llegamos a 31 de agosto. Compartimos con ustedes este mensaje, la palabra para cada día, para cada momento. Hoy entonces quiero compartir el mensaje para este día que la iglesia nos invita a reflexionar y nos trae la memoria de San Ramón Nonato, un religioso, una persona que no nació, fue extraído del útero de su mamá, muerto, y bueno, logró después, lograron revivirlo y es así como esta persona, bueno, su papá quería lo mejor para él, como todo padre, quería que sirviera al rey, pero él había decidido ser religioso y así empieza toda su vida como religioso, entrando a la orden religiosa de la Merced, que iban por el mundo buscando la manera de liberar muchos cristianos que se encontraban presos precisamente de los musulmanes. Los musulmanes iban capturando a los cristianos y entonces para liberarlos tenían que pagar una fianza. Y en últimas, cuando ya se les acababa el dinero, pues se tenían que entregar ellos mismos como esclavos. Y esto fue lo que hizo Ramón Nonato. Se entregó también como esclavo para liberar unos cristianos. Y ya más adelante, cuando pagan la fianza de él, después de 8 años, pues logra recuperar entonces nuevamente su libertad. La primera lectura para este día está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Estamos hablando del capítulo 2, versículos del 1 al 5. Les anuncié a Cristo crucificado. El salmo es el 119. ¿Cuánto amo tu ley, Señor? La respuesta que daremos nosotros en el salmo. Y el santo evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, ningún profeta es aceptado en su pueblo. Vamos a escuchar entonces atentamente el evangelio para este día. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era de costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos, a liberar a los ciegos, a dar vista a poner la libertad en los oprimidos, a proclamar el año de la gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos puestos en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos los en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que está edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hijos, para terminar hoy este mes, estamos invitados pues a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que el Señor nos ha concedido durante este mes que queda atrás. Y de igual manera, pues
Hoy la palabra quiere invitarnos a seguir anunciando a Cristo. Nuestra misión de cada uno de nosotros los bautizados es anunciar a Cristo, llevar a Cristo, transmitir a Cristo, hacer que mucha gente pueda conocer a Cristo. Pues no venimos a anunciarnos a nosotros mismos, sino que el importante aquí es Cristo, como lo decía la primera lectura, y también lo ratifica Jesucristo en el Evangelio. Esa es la tarea de cada uno de nosotros, de llevar a Cristo a todas partes, de llevar a Cristo al hogar, a la familia, a los amigos, a la diversión, donde quiera que estemos, debemos de llevar a Cristo. Y por eso entonces nos corresponde, queridos hijos, anunciarlo, darlo a conocer, lograr que muchas personas puedan también conocer al Señor. Es una misión grande y no es tan fácil la misión de anunciar a Cristo. Lo escuchábamos ahora con el santo que nos trae la liturgia para este día, San Ramón Nonnato, ¿sí? En la manera como anunciaba también la misericordia del Señor con su comunidad religiosa. Y lo hemos visto también en los apóstoles, lo hemos visto en los santos que están elevados en los altares, como para seguir al Señor tuvieron que sacrificar su vida, tuvieron que sacrificar muchas cosas. Y todo lo hicieron precisamente por el amor directo a Dios, a la iglesia. Entonces, anunciar a Cristo. Precisamente el Evangelio nos presenta 5 cosas que vino a hacer Jesucristo. Y lo decía muy clarito el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas que hemos escuchado. Lo primero a lo que vino Jesús, a evangelizar a los pobres. Recuerden que los judíos eran excluyentes. Para ellos los pobres no generaban ningún ingreso, entonces eran marginados, eran apartados, eran alejados, no les servía a ellos. Y entonces por eso los recriminaban, por eso los apartaban. Y Jesús viene precisamente a evangelizar a los pobres, a esas personas que son excluidas. Segundo aspecto al que vino Jesús, a poner libertad a los oprimidos. ¿Cuánta gente se encuentra oprimida por el pecado, por el demonio, por los vicios, por tantas cosas? Y entonces Jesús vino precisamente a darnos esa libertad, a que saliera de esa esclavitud en la que se encontraba, en esa situación. Entonces por eso viene a proclamar la libertad. Que Dios nos ha hecho a nosotros libres. Quiere que seamos libres, pero somos nosotros los que perdemos esa libertad precisamente haciendo cosas incluso inadecuadas o llevando la contraria a Dios. Tercera condición, tercer aspecto para el cual vino Jesús, a dar vista a los ciegos. Y no solamente a los ciegos físicos, sino a los ciegos espirituales. ¿Cuántas veces de pronto nos puede pasar? Dice la palabra, no hay mayor ciego que el que no quiere ver. ¿Y cuántas veces nos puede pasar a nosotros también eso, queridos hijos? Tal vez no estamos ciegos físicamente, podemos ver, sí, pero a nivel espiritual sí estamos neutros, nulos, no vemos absolutamente nada. Es como si fuéramos como si fuéramos en un momento de noche o que se fuera la energía y entonces nos paramos y no sabemos cómo está todo y comienza usted a tropezarse con una cosa, con la otra. Entonces a eso viene Jesucristo, a dar la vista a los ciegos para que se caigan esas escamas que no nos dejan ver y podamos entonces ver. ¿A qué más vino Jesús? A poner en libertad a los oprimidos, a toda aquella persona que estaba pues como tal oprimida, triste, acongojada. Vino Jesús precisamente a liberarle y a proclamar el año de la gracia, la amnistía, el año de la gracia, el año santo. En el pueblo del pueblo judío se vivía el año de la gracia cada 7 años, en donde se liberaba los esclavos y entonces pues ya se condonaban deudas también. Eso se hacía, era un año de misericordia y es precisamente también lo que Jesús viene a anunciarnos, la gracia divina de Dios que llega a cada uno de nosotros, que invade toda nuestra vida, que invade todo nuestro ser.
Y precisamente es eso lo que Dios quiere. Dios no se cansa de tener entonces misericordia de nosotros, de perdonarnos, de acogernos y de recibirnos. Por eso, bueno, me alegra entonces saludarlos en este final de mes, agradecerle a Dios por este mes que nos ha permitido compartir, por este mes que nos ha permitido también estar con nuestras familias, deseándoles desde ya un feliz mes, colocando en manos de Dios también este nuevo mes que nos disponemos a empezar para que lo hagamos con la bendición de Dios. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y les acompañe siempre. Felicidades a todos. Buen día.